proposta à mesa do 6º painel do dia, que abordará o tema inteligência artificial e uso de aplicativos e suas necessárias limitações. Para presidir esse painel, convidamos o acadêmico Georgenor de Souza Franco Filho. Doutor em Direito Internacional pela USP, desembargador do TRT 8ª Região, membro e presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Para completar esse painel, convidamos os painelistas Dr. Antônio Geraldo da Rocha Vidal, graduado em Administração de Empresas pela USP, em Engenharia Civil, Escola Politécnica da USP, mestre e doutor em Administração de Empresas, também pela Universidade de São Paulo, e professor doutor da USP. Também para completar a mesa deste painel, anunciamos Dr. Juan Raso Delg, doutor em Direito e Ciências Sociais, professor catedrático da Universidade da República do Uruguai, consultor para assuntos de emprego, formação profissional e negociação coletiva da Organização Internacional do Trabalho e também membro da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e de la Seguridade Social. Bem, senhoras e senhores, anunciamos a palavra do acadêmico Georgenor de Souza Franco Filho. Começamos a sessão já com os membros da academia. Senhores membros da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, meus confrades da Academia Brasileira, senhores acadêmicos da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social, senhores congressistas, caminha a humanidade em meio a rápidas mudanças graças às transformações tecnológicas. Nos últimos anos, passamos a conviver com palavras novas, de significados estranhos e, sobretudo, de modalidades diferentes no mundo do trabalho. E isso estamos vendo desde ontem neste Congresso. Entramos na 4ª Revolução Industrial, tema central deste 7º Congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e desta jornada da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, neste ano jubilar de comemorações para o direito. 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o seu jubileu de vinho. 40 anos da Academia, seu jubileu de esmeralda. 30 anos de vigência da Constituição do Brasil, seu jubileu de pérola. Justamente no dia de hoje, a Constituição completa 30 anos, a nossa. Fala-se em inovação disruptiva, em direito à desconexão, em moedas virtuais, em inteligência artificial, em certificação digital. O teletrabalho está aí regulado bem ou mal pelas mudanças legislativas desde novembro de 2017 na CLT. Este 6º painel do 8º Congresso da Academia é dedicado à inteligência artificial e uso de aplicativos e suas limitações. O grande problema que certamente enfrentamos com a inteligência artificial é, até agora, a ausência de sentimentos. Será que o homem criador poderá introduzir nesse sistema
também os sentimentos humanos, imagino que isso demorará muito ainda. A minha geração criou, mas a disseminação dessa inteligência artificial não nos atingirá. Os atingidos serão nossos filhos e netos e os que vierem depois. As facilidades do uso de aplicativos tirou a graça da vida. Nem mais o momento de ansiedade do parto para saber se é menino ou menina acabou. Nem ele escapou a esses monstros tecnológicos. Meses antes do nascimento, já se sabe até a cor dos olhos do futuro habitante deste planeta. Há uma década atrás, em um congresso em Curitiba, destaquei que no mundo as grandes mudanças geralmente têm como sufixo a expressão ismos. No mundo do trabalho não é diferente. Tivemos o Taylorismo de Frederick Taylor, o Fordismo de Henry Ford, o Toyotismo de Taiki Ono, o Volvismo de Chavanco, e hoje em dia costumo dizer que temos o Gateismo de Bill Gates, o criador da Microsoft. Esse tempo pode se identificar com uma nova era surgindo que podemos estar vivenciando. Uma era que pode ser chamada de nuclear, ou atômica, ou espacial, ou da internet, ou da cibernética, ou computadorizada, ou digital, ou virtual, ou midiática, não importa. O nome será dado pelos grandes nomes influentes da humanidade e jamais por um simples e velho professor magistrado do distante norte do Brasil. Eu sou de Belém do Pará e vim para cá no meu cipó. E difundido pelas muitas redes sociais que dirigem inseguramente os destinos da humanidade. O futuro fixará seu início. 1945, com as explosões da bomba H em Hiroshima e Nagasaki. Uma idade nuclear. 1946, com a criação do primeiro computador digital. 1961, quando Gagarin anunciou que a Terra é azul. 1969, com a chegada de Armstrong à Lua. Não tem importância esse momento. Lembremos, porém, que são aspectos preocupantes que o ilustre expositor deste painel poderá esclarecer dentro do mundo do direito para reduzir alguns dos nossos infinitos questionamentos humanos. Caberá ao professor Juan Raso responder à questão uso de aplicativos e outras ferramentas digitais, que limitações são necessárias. O professor Raso é um dos grandes nomes do direito da América Latina. No magistério, é catedrático de Direito do Trabalho e da Seguridade Social e de Teoria Geral das Relações Laborais na Faculdade de Direito da vizinha República do Uruguai. Fundou em 1986 e foi o primeiro presidente da Associação Uruguaia de Relações Laborais até 1989. Jurista renomado, é consultor da Organização Internacional do Trabalho e membro de número da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Escutemos as palavras do eminente professor Juan Raso, a quem, com muita honra, concedo a palavra. Muchas gracias, Jorge Honor. Olvídense de todo lo que dijo. Yo soy Juan Raso. Quiero empezar esta conversación con ustedes agradeciendo muchísimo al presidente de la Academia Brasileira de Derecho del Trabajo, a João de Lima Teixeira Filho, que nos conocemos desde hace demasiado tiempo, y también un agradecimiento a Nelson Manrichi, como le dicen ustedes,
que no nos conocemos hace mucho tiempo, pero con el cual hemos creado un vínculo de amistad universitaria muy fuerte. Hace 4 años yo estaba dictando un curso de doctorado y pregunté, ¿dónde se va a construir el trabajo del futuro? Un ingeniero levantó la mano y respondió brevemente, en las aplicaciones. Yo no sabía qué eran las aplicaciones, pero como tengo todo ese currículum, digo, muy bien, ingeniero, muy bien, explique a los demás qué son las aplicaciones. Y ahí él explicó, yo quedé fascinado y al día siguiente empecé a poner la cabeza dentro del tema de las aplicaciones y del trabajo del futuro. Porque hoy no imaginamos que existió una vida anterior a Uber, anterior a Spotify, y por supuesto no imaginamos que existió una vida anterior a Netflix. Nosotros vivimos en estas aplicaciones y no nos damos cuenta. El fin de semana, cuando estamos un poco cansados, cuando no tenemos mucho dinero, le digo a mi esposa, ¿por qué no nos quedamos en casa? Tomamos una botella de vino, pedimos a Hello Food, que se llama Pedidos Ya en Uruguay, un sushi y vemos una linda película de Netflix. Y nosotros pasamos una noche agradable y no nos damos cuenta que el modelo de negocio cambió por una aplicación. Ayer escuchaban en los diarios uruguayos que un restaurante hace 4 años solo tenía delivery en el 5% de lo que vendía el restaurante. Hoy, para imaginar un restaurante, hay que imaginar un restaurante con el 50% de distribución vía delivery. Entonces nosotros estamos inmersos por aplicaciones, estamos inmersos por herramientas digitales y de alguna manera nos vamos acostumbrando a una vida muy particular. Una vida que se extraña. Es una vida donde existe entre la opinión pública y las aplicaciones, entre los consumidores y Uber, Airbnb, Netflix, una peligrosa relación de odio y amor. Yo puedo darles una palestra hablando cosas negativas de Uber y después salgo a la calle y marco Uber para pedir mi traslado en la ciudad de Montevideo. Pero no lo hago porque es más cómodo, es porque yo soy un pesquisador, entonces voy a preguntar al chofer de Uber para aprender más sobre Uber. También tenemos que entender que nosotros no estamos enfrentando un problema neutro. Hay cierta dosis de ideología en la percepción de este debate. Habrá pesquisadores que están más pensando en la empresa, en las ventajas de la empresa, y otros que están más pensando en las tutelas del trabajador. Entonces no es fácil en esto y hay que reconocer que cada uno tiene derecho a tener su visión del problema. También es importante entender que estamos ante un material en construcción. Y esto hace lo fascinante del derecho del trabajo, que sería un derecho del trabajo muerto, sin cambios, sin transformaciones.
Aquí hablamos de transformaciones, aquí hablamos de construcciones jurídicas donde la doctrina, la jurisprudencia tienen que actuar con cabeza y rápido, porque los cambios son muy rápidos. Y en esta división ideológica tenemos que tener cuidado, atención a preconceptos y polarización entre una tendencia conservadora que no quiere cambios, que quiere como Lud romper las máquinas, y otra tendencia que abraza fácilmente ideas de nuevas reglas para las nuevas tecnologías. Yo vengo a exponer, después que expusieron en el día de ayer muy buenos palestrantes, después que esta mañana habló el amigo y académico Adrián Goldín, que ya dijeron muchísimas cosas, demasiadas cosas, porque me rompieron hojas y hojas de lo que yo le iba a hablar a ustedes. Pero ya lo dijeron, y lo dijeron mejor todavía. Entonces yo voy a pasar con cierta rapidez algunas placas, porque son placas que ya se comentaron. Una placa sobre nuevos espacios de trabajo. ¿Por qué? Atención, las tecnologías no dan miedo, pero las tecnologías crean trabajo. Cuando yo, como pesquisador, entrevisto a los choferes de Uber, ¿por qué usted eligió Uber? Muchos contestan, la respuesta es porque no tenía trabajo. Y crean espacios de trabajo que pueden ser regulados por el derecho del trabajo, que pueden discutirse sobre el tema de la subordinación, pero también hay espacios de trabajo como la sharing economy, donde todos nosotros podemos concertar soluciones cooperativas entre nosotros. Cuando yo era joven, porque fui joven aunque no lo crean, yo tenía 2 niñas en el colegio, y como era muy caro el transporte del bus al colegio, nos reunimos 5 familias y cada una un día llevaba los niños de todas las familias al colegio. Como eran los años 70, 80, yo no sabía que eso era una sharing economy. Yo ya practicaba ante tempus la sharing economy. Y era una ventaja para todos. Entonces no podemos decir las aplicaciones son malas cuando las aplicaciones ayudan a una economía colaborativa. Después está el tema de las plataformas participativas, donde ahí sí intervienen el trabajo sobre demanda, donde interviene Airbnb, donde interviene Copify y tantas otras. Y ahí hay una cuestión, hay una característica común de las aplicaciones y de las herramientas digitales. Generan trabajo en un mundo en que no hay trabajo. La discusión nuestra es qué trabajo generan. Un trabajo rico, un trabajo pobre, un trabajo autónomo, semiautónomo o subordinado. Ese es un problema, pero todos generan trabajo. Viviana Forestier, en 1999, en ese libro El horror económico, decía, mejor explotado que desempleado. Podemos discutir, pero hay que entender estas cosas. Y Supió dice una frase muy linda: las aplicaciones de alguna manera son el sueño del empleador, porque las aplicaciones en muchos casos son
empresas sin fábricas, sin máquinas, sin personas. Esa empresa sin fábrica, sin máquinas, sin personas, ahora es una realidad. Aquí una placa sobre la cual ya se habló, que si después se distribuyen en los anales del Congreso podrán verla, sobre diversos tipos de aplicaciones que refieren, nosotros siempre pensamos en Uber, pero se están desarrollando aplicaciones sobre trabajos de la casa, sobre el plomero, sobre la limpieza doméstica, sobre muchísimas cosas. Y sabemos también, porque lo dijeron mejor que yo, lo que me antecedieron, que en este tema de las aplicaciones on demand hay argumentos a favor de trabajo subordinado, que están ahí, y hay argumentos sobre trabajo autónomo. El trabajador de Uber fija el volumen de su trabajo, decide el horario de su trabajo, decide a las 12 a mediodía no voy a trabajar porque quiero ir a buscar el niño al colegio. A las 6 no quiero trabajar, le prometí a mi esposa ir al cine. Es una cuestión que no existía en otra época. También las otras cuestiones, la cuestión de la trazabilidad, del control de la plataforma. Y eso sucede también en muchas plataformas digitales. Las cuestiones que descubro, y el primer campo científico de pesquisa mío es la familia. Tengo mi cuñado que toda la mañana se despierta, abre la computadora, entra en una aplicación. Es una aplicación que ofrece la posibilidad de hacer locución en 2 o 3 idiomas. Y él conoce 2 o 3 idiomas. Entonces, le manda un texto. Él hace la locución de la publicidad del texto y la manda a la aplicación. Cada 100 textos que graba, le reconocen uno y le pagan $500. En una semana, él graba 100 textos, le reconocen uno, son $500 por semana y $2.000 por mes. Está contentísimo él con la aplicación. No conoce quién está detrás de la aplicación, pero la aplicación está allá. Entonces, ese es un tema. Pero ahí yo quiero acercarme a el aporte que yo quiero hacer con esta palestra. Es un aporte donde yo tengo dudas, porque como en el Fausto de Goethe, lamentablemente o afortunadamente, dentro de mí hay 2 voces. Una piensa una cosa, otra piensa otra, y se pelean entre sí mis 2 voces. No es fácil conocer la realidad, juzgar la realidad. Por eso, más importante que hablar es saber escuchar. Yo creo que la diferencia de esta época es que todos hablamos y no tenemos tiempo para escuchar al otro. Entonces, ¿cuáles son los caracteres que van apareciendo en estos nuevos empleos en las aplicaciones? Nosotros vemos una característica común que yo llamo la subordinación evanescente. La subordinación antes algo muy sólido se va diluyendo. Hay una crisis del derecho del trabajo, se dice, no lo dice Raso, dicen que hay una crisis del derecho del trabajo. Y dicen que delante de las nuevas realidades, el derecho del trabajo pierde clientes. Cuestión grave, porque no vamos a quedar nosotros sin nada, si jueces y abogados vamos a estar en malos momentos, pero no es así. Es un trabajo que pierde, se hablaba algo esta mañana, se hablaba algo ayer, pierde las referencias temporales. Yo puedo trabajar en cualquier momento.
Yo decido mis momentos. El chofer de Uber y mi cuñado deciden cuándo quieren prestar su tarea. Al mismo tiempo se pierde la referencia espacial, desaparece la fábrica, desaparece la oficina. Se pierde el espacio porque yo puedo trabajar desde cualquier lugar. En efecto, cuando ustedes no me ven, me voy a la habitación porque tengo que realizar algo inmediato para otro lugar en el mundo. Ayer en esa muy interesante y concreta exposición que hizo mi colega y amigo Jorge Rosenbaum, los dos estamos vestidos por el mismo sastre, don Américo Pla Rodríguez, que nos formó. Y él hablaba que las nuevas formas de trabajo hacen volver el contrato de trabajo invisible. Hablaba de la invisibilidad del contrato de trabajo. Y yo, en otra línea, pero coincidiendo, hablaba que desaparece la presencialidad como requisito de la prestación de tarea. No es necesario que yo esté presente en este o en otro lugar. Y se multiplican formas de trabajo, el trabajo intermitente. Yo no voy a hablar de las reformas brasileras porque tengo las dos voces sobre la reforma brasilera. En Uruguay no hay reforma laboral, no hay posibilidad que la haya en el futuro, pero hay trabajo intermitente. He hecho ahora un estudio sobre trabajo zafral de temporada, de turismo. Hay trabajo intermitente y se paga solo en el momento del trabajo. Y sin ley, sin reforma, los jueces dicen que está bien. Y cambia la modalidad de retribución. La retribución ya no es por hora, no es por tiempo, es por producto. Es por meta. Entonces van cayendo estas categorías y van apareciendo nuevas categorías. Pablo Guerra, otro querido amigo, sociólogo uruguayo, hace 2 meses decía algo que yo lo repito, porque me gusta siempre citar de los que yo aprendo. Y Pablo decía: la pregunta de Uber si el trabajador es subordinado o autónomo es una pregunta errada. No tiene sentido, porque la plataforma Uber es una nueva expresión de trabajo que no puede ser tomada, definida por categorías viejas. Yo no puedo con mi caja de herramientas, el martillo y la tenaza, el destornillador que tengo en casa, arreglar una computadora. Son otros los instrumentos para el trabajo digital. Esto lo pasamos porque le dijeron mis compañeros, pero hay un tema importante. Es el tema importante que yo veo, y es el problema que a nosotros nos reúne, que es el tema de cómo organizar las protecciones de los trabajos del futuro, los trabajos evanescentes, ¿no? Porque eso es una cuestión importante. El modelo taylorista, fordista, era un modelo de producción, pero fue un modelo de producción que construyó una forma de pensar la sociedad. Eso es lo importante. Frederick Taylor inventó un modo para ganar dinero en la producción, pero en torno a esa modalidad creció el sindicato, crecieron las reivindicaciones, creció el derecho del trabajo, se construyó la seguridad social en un modelo de contribución tripartita. Es decir, fue un modo de pensar tutelas. Nosotros en el futuro
Podemos entender hacia dónde va el futuro de la producción, pero no tenemos en claro cuál va a ser el futuro de las tutelas. Probablemente, yo lo hablaba ahí con un compañero brasilero ayer, probablemente nos falte perspectiva. Nosotros hoy podemos hablar con seguridad del modelo taylorista fordista porque lo vemos en perspectiva, pero no lo vemos en perspectiva el modelo actual. Entonces quizá se requerirá tiempo, porque nosotros tenemos que entender que un día las generaciones futuras nos pedirán explicaciones. ¿Qué sistema social consiguieron construir en la época de las reformas de la segunda década del siglo XXI? Yo creo que el derecho del trabajo es un derecho en transformación. Mi maestro, mi mentor Pla Rodríguez, decía en los años 70, lejos de las aplicaciones, el derecho del trabajo es un derecho en constante formación. Es un derecho incompleto, imperfecto, es un derecho provisorio, nunca definitivo. Es un derecho que si no cambia envejece fácilmente. Esta es una declaración revolucionaria aplicada a lo que nosotros estamos aquí hablando. Entonces las preguntas son: ¿la ley trabajista debe ser modificada, debe ser reajustada? ¿Y cómo? ¿Debemos nosotros imaginar un derecho del futuro? ¿Debemos nosotros pensar en un derecho como el derecho del trabajo, que tiene un pecado? Derecho del trabajo. Yo a veces hablo con el derecho del trabajo, me consulto y le digo: tú tenés un pecado. Tú fuiste un derecho desde el comienzo exclusivo y excluyente. Exclusivo porque solo regulaste el trabajo subordinado. Excluyente porque no te interesó ningún trabajo, salvo el trabajo subordinado. Y eso, como es un pecado, se paga. Hoy el derecho del trabajo paga el pecado de haber regulado solo el trabajo subordinado. Y ahora bien, hay una idea que a veces no es fácil señalar en eventos donde se habla tanto de la crisis del derecho del trabajo. ¿Cuál crisis? ¿Qué crisis? Yo he vivido 40 años ligado al Congreso, al derecho del trabajo. Nunca hubo tantos jueces, nunca hubo tantas universidades, nunca hubo tantos cursos de grado, nunca hubo tantas publicaciones, libros y eventos. ¿De qué crisis hablamos? No existe, es mentira la crisis del derecho del trabajo. Lo que sí, lo que hay que decir es que el derecho del trabajo hoy emigra. Hoy tenemos un derecho del trabajo migrante. ¿Ven este fenómeno de las migraciones globales? El derecho del trabajo entra en este fenómeno de las migraciones globales. El derecho del trabajo se había instalado en una región, la región del taylorismo-fordismo. Ahí había construido la casa, ahí había construido las casitas de los trabajadores. Pero en determinado momento, esa región del trabajo subordinado empezó a tener todos los problemas que nosotros salimos de los últimos 20, 30 años. Entonces el derecho del trabajo, que no era el derecho del trabajo, era el derecho del trabajo subordinado, emigra, toma las valijas y se va a otras regiones. Deja parte de esas regiones, deja en esas regiones unos trabajadores que siguen trabajando ahí, pero él es amplio, él va a nuevas regiones. Y entonces
entiende que su rol es otro. Es la región de los derechos humanos del trabajo. Entonces, hoy en día el derecho del trabajo no está en crisis. El derecho del trabajo se está abriendo a nuevos temas que no son temas del trabajo subordinado, que son temas de todos los trabajos. El tema de la no discriminación, el tema de la preocupación del ambiente de trabajo, el tema de la igualdad de género y de etnias y de credos, el tema de la siniestralidad y de la salud física y psíquica, la inclusión de colectivos vulnerables. Yo estoy hoy en un proyecto al cual he puesto mucho corazón de la inclusión de las personas con discapacidades, ¿no? El derecho de la imagen, ¿no? Que Robortella creo que tiene un artículo ahí en un libro que me prestó sobre el derecho de la imagen, el derecho a la privacidad. Entonces esto es importante también, pues estoy cansado de laboralistas tristes y deprimidos. ¿Ah? Vamos hacia un derecho nuevo del trabajo. Entonces, veo que aplauden porque ya quieren que termine. 5 minutos y termino. Entonces yo creo que hay preguntas y voy a tratar de dar respuestas. Preguntas y respuestas para cumplir. Las preguntas. ¿Qué debemos hacer ante nuevos modelos de contratación, nuevas categorías de trabajadores semidependientes? Debemos pensar en nuevos estatutos. Ayer Rosenbaum hablaba de este tema y del derecho español. Yo creo que nosotros tenemos que ir hacia un derecho nuevo del trabajo que vaya estableciendo protecciones únicas para todos los trabajadores, subordinados o no. Esas protecciones vinculadas a los derechos humanos del trabajo. Una protección mínima, decía. Probablemente estatutos para diversas situaciones. El derecho del trabajo nació con estatutos y quizás hoy tenga que ir a los estatutos. Una seguridad social menos bismarckiana. El punto final de lo que dijo Adrián Goldín, que me pareció, yo cuando agarro una idea, después, Adrián, voy sobre esa idea, ten seguridad que voy a escribir. Una seguridad social más universal, más compactada para toda la sociedad y no solo para los que contribuyen. Pero en esto hay un desafío del legislador. El legislador llega tarde. Hay un desafío de los sindicatos. El sindicato está temeroso, tiene miedo hacia el futuro, porque tiene miedo de perder su construcción, su casa. Pero la casa se está viniendo abajo. Si a la casa no la reformamos, se cae la casa. Ese es un problema del sindicato, mirar hacia adelante. Porque si yo manejo un auto, manejo un carro y miro el vidrio de atrás así, me voy a chocar contra la pared, eso es seguro, ¿no? Entonces, estos son problemas que van apareciendo. Y en estos problemas, yo creo que hay que ir conservando algunas ideas claras, porque nosotros no somos economistas, nosotros no somos mercantilistas. Nosotros defendemos un derecho del trabajo que yo creo que antes defendía el derecho subordinado, hoy defiende los derechos humanos del trabajo. Y en esta nueva disciplina hay pilares inconmovibles para todos nosotros. La protección de la dignidad humana, la necesidad de una justicia distributiva, porque vamos a tener un mundo con más ganancias y menos distribución. Entonces deberemos corregir ese balance.
una igualdad de tratamiento mínimo para todos los trabajadores y la protección social de los necesitados. Y finalmente, un tema que a mí me preocupa, que lo he hablado mucho con los sindicalistas, algunos más receptivos, otros no. Cambia el modelo de asociación de los grupos. Antes el sindicato era la vanguardia de la clase trabajadora. Eso lleva a dos problemas. Existe una clase trabajadora, por supuesto, pero no todos los trabajadores pertenecen a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y la segunda cuestión es que van surgiendo nuevas voces no de opinión no sindicalizadas. Empiezan a aparecer gremios, agremiaciones de empresarios, pequeños empresarios, que tienen a veces más problemas que los trabajadores. Pequeñas agremiaciones de trabajadores autónomos, de informales, importantes agrupaciones de género, importantes agrupaciones que definen el rol y los derechos de la mujer, importantes agrupaciones contra la violencia a las trabajadoras, ¿no? Defensores de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál va a ser el rol futuro del sindicato? Negociar con estos competidores en la tutela de los trabajadores o quedar cerrado en su propia visión clasista. Estos son los problemas que yo veo, y como yo tengo el privilegio, que es cada vez más importante, que cada vez más siento, de hablar a jóvenes, por favor, crean en el futuro del derecho del trabajo. Gracias. Acredito que pelas reações de todos nós aqui, as lições do professor Juan Raso foram mais do que magníficas. Esse é fruto deste congresso, fruto de homens como Nelson Manrique e João de Lima Teixeira Filho. Eles fizeram este congresso, eles estão fazendo este congresso. Nós aqui no Brasil estamos um pouco afastados de muita coisa pelas próprias dificuldades que todos nós sabemos que temos. Mas enquanto nós tivermos homens como esses dois, Nelson e Lima Teixeira, nós vamos poder ter eventos como desta natureza e ter conosco pessoas do talento e do brilho do professor Juan Raso. Esse painel está encerrado agora, sendo encerrado agora, e eu passo para o cerimonial cuidar do restante. Muito obrigado a todos. Bem, senhoras e senhores, para a entrega dos certificados de participação à mesa, nós convidamos o acadêmico Antônio Carlos Bento Ribeiro, diretor-tesoureiro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. O trecho que você mencionou dela, que eu não notei aqui. Não, só esse, que ella decía, mejor ser explotado que desempleado. Bem, senhoras e senhores, neste momento se desfaz a mesa deste painel, oportunidade em que ocorrerá uma pausa para o almoço. Às 14 horas, pontualmente, começará o 7º painel do dia, que abordará o tema
proteção de dados e compliance digital. Tenham todos um bom almoço e até às 14 horas.